Material de normatividad eh, correspondiente a la semana siguiente, el alineamiento y las restricciones del proyecto arquitectónico y de la propiedad privada. En el artículo 41, el alineamiento oficial y la traza sobre el terreno que limita el predio sobre la vía pública determinada en planos y proyectos debidamente aprobado. O sea, hay que fijarse que la línea de división entre la propiedad privada y la vía pública consiste exactamente en lo que esté aprobado en los planos de permiso, ¿no? Entonces tenemos que verificar antes que cualquier otro trámite de, del proyecto, cuando arrancamos, pues es necesario que tengamos solucionado la situación legal con la que se encuentra un predio sobre respecto a esto que estamos hablando del alineamiento y su colindancia con la vía pública y la calle. En el artículo 42, la factibilidad de uso de suelo, platicábamos el gran problema de las factibilidades. Son dos, lo habíamos platicado. El asunto es de escala, el tamaño de los edificios, y el otro es la compatibilidad que tiene un uso de suelo con el otro. Por decir algo, imagínense en el centro de la ciudad, pues ubicar ahí un taller de industria contaminante, pues no iba a ser compatible, ¿no? Entonces dice, verificar la densidad de uso de suelo, cuadros, planimetría del plan parcial zona centro. Vamos viendo eso, a ver de qué se trata. Con la licencia de uso de suelo se certifica el cumplimiento de requerimientos expresados en la constancia de zonificación, lo cual quedará indicado en proyectos que pretendan obtener la licencia de uso de suelo. 44. A la solicitud del propietario poseedor, el ayuntamiento expedirá, de ser precedente, un documento que consigne constancia de zonificación y alineamiento y número oficial. Las restricciones de las construcciones. Muy bien, lo decíamos, para efecto del reglamento se entiende por restricción de alineamiento a la separación o espacio libre de construcción que debe existir entre el alineamiento oficial y la construcción de todo predio. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos en la unidad anterior sobre la permeabilidad de la ciudad abierta a nivel de planta baja. Recuerden que no es bueno ir fincando ciudad inmediatamente desde el espacio público. Es razonable y sensato construir cierta transparencia vital con la vía pública. Cuando tenemos dos funciones de uso de suelo, cada una de ellas se sujeta a disposiciones y normas. Esto tiene que ver, les recuerdo, con el ejercicio que hicimos de la carta de usos de suelo, donde teníamos dos usos de suelo para el edificio de usos mixtos, y aprovechamos cómo cada uso de suelo estaba sujetado a las posibilidades del cuadro de coeficientes de uso del suelo y las restricciones del suelo, ¿no?, que estaban en el plan director, y por lo cual coincide pues con el artículo 46 del reglamento de construcción, son muy similares. Dice el artículo 47, en zonas de monumentos, a lo que se refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos, aquellas que hayan sido determinadas por el ayuntamiento como patrimonio arqueológico, histórico o cultural, que en ninguno de estos puntos es lo mismo, ahorita lo vamos a ver. Naturaleza es recabar de pavimentar la autorización de la dependencia municipal, estatales y federales. Muy bien, aquí pusimos un ejemplo muy gráfico sobre el asunto de la falta de respeto sobre los edificios históricos, ¿no?, que son un patrimonio identitario. Y bien, pues el plan parcial zona centro empieza a aplicar criterios para determinar las alturas del centro, y tiene varios criterios, ¿no? El criterio A, ¿no?, cuando tenemos enseguida de edificios religiosos, hay que recordar que los edificios religiosos fueron un poder supremo todavía hasta el siglo XIX, y estos edificios pues forman parte muy dominante y muy valiosa de la estructura urbana de nuestras ciudades. Entonces, las alturas máximas que vamos a permitir en las construcciones enseguida de edificios religiosos va a ser la altura general
del dominio, en este caso del transepto de la iglesia, ¿no? No se pueden hacer edificios más altos que eso en el alrededor o colindantes al lugar. Este es el concepto A. El concepto B, a pesar de tener el criterio B, ¿no? A pesar de tener edificios con otras tipologías, diferentes alturas, la altura máxima permitida va a ser de acuerdo a cómo está el edificio de nivel de protección alto. Ahorita al final vamos a ver qué significan estos niveles de protección en el centro histórico, ¿no? Entonces, el criterio C dice, igual también tenemos otra tipología, edificios con nivel de protección medio, esos podemos rebasarlos, ¿no? Cuando es protección medio podemos rebasarlo y alinearnos con el edificio de protección alta. Ese es el criterio C. El criterio D dice, la altura promedio es de acuerdo a el promedio de las alturas de los edificios. Ninguno de los edificios sobre la misma acera tienen características patrimoniales. O sea, son edificios y punto, entonces damos un estandarizado. Había por ahí una propuesta de Culiacán convertirlo en general en una ciudad de 4 niveles y con eso se catalogaría suficiente para compensar la demanda de suelo y de vivienda en los próximos 30 años, ¿no? O sea, era suficiente con eso, no ocupaba crecer más la ciudad. Dice, referida en 4 niveles, se autorizarán 4 niveles de altura, excepto el proyecto de vivienda en los que se podrán utilizar hasta 7 niveles. Ahorita la nueva normatividad que viene va a dar concesiones para dar un poco más de altura. Es urgente para la ciudad condensar, ¿no? Hacer más niveles, ¿no? Y el criterio E dice, la línea visual, ¿no? O sea, si tú ves, ¿no? En el caso de los cuartos de volumen, ok, acuerdo a la siguiente altura a partir del Parlamento de banqueta, muy bien. La altura resultante de los espacios ubicados en el interior del inmueble deberán armonizar con las alturas, ok. Determinar la altura, zona centro. Muy bien. El asunto es que dependiendo de la altura que te den en el alineamiento, tú brincándote a la acera de enfrente a una altura de 1.50, o sea, la altura de la vista de una persona, a como vaya la línea visual, significa que tú puedes ir aumentando el nivel entre más vas entrando a tu lote, ¿no? A la profundidad del lote, ¿no? El fondo del lote. Entonces, por lo cual esta línea imaginaria te puede servir para ir creciendo en ello. Y bien, aquí vemos los niveles de protección alto, las de edificaciones históricas o artísticas con protección determinada con su alto valor urbano arquitectónico. Pues es valioso, ¿no? Protección alto entran edificios que ya tienen, que ya cumplieron los 100 años de antigüedad, ya protección alta, ¿no? El nivel de protección medio, edificación histórica o artística con protección de limitado valor significado y artístico, con modificaciones formales. Esto puede ser edificios que ya andan rondando en los 100 años, pero que todavía no lo logran. Y los bajos, que son los considerados artísticos, que tienen menos de 100 años, ¿no? Lo de las limitaciones de la altura, del uso y destino de la densidad de la construcción aérea y o en aeropuertos serán fijadas por la Secretaría de Comunicación y Transporte de conformidad a planes y programas. Sí, el gran problema de esto es el asunto con las cercanías con el aeropuerto. Vamos a proceder a echar una revisión de lo que es el cono de aproximación del aeropuerto. Continuando ya con la planimetría, esto que están viendo aquí, este cono es lo que se llama el cono de aproximación. Los aviones aterrizan y despegan de acuerdo a cómo esté la corriente de aire. Hay veces que la corriente de aire viene de las montañas y el avión despega hacia este lado. Cuando el aire viene de la costa, el avión despega hacia el sur. Si nos aproximamos un poco, aquí vamos a ver que este es el aeropuerto, esto que estamos viendo aquí en verde, la carretera a Nabolato, para que se ubiquen. Aquí está Bachigualato. Y fíjense bien cómo el cono de aproximación todavía afecta todavía el área de Bacurimí, el área de Bacurimí,
hasta el área donde están Espacios Barcelona, ¿no? Todavía, hasta aquí todavía, pero vamos a ir viendo las alturas para que se den una idea. Al sur, pues como vemos, no es tanto el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque terminamos en espacios no edificados, pero más sin embargo, hacia acá hacia el norte, pues sí toma la ciudad, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, que en Bachigualato, que es donde se hace más crítico, bueno, pues enfrente todavía hasta 43 metros son permitidos en el área de Bachigualato. Muy difícil que un inmueble llegue a esas alturas. Si estamos hablando de edificios de 4 niveles, llegaríamos evidentemente a 10 metros de altura, entonces tiene todavía algo razonable, ¿no? Lo más seguro es que aquí están permitiendo hasta 3 niveles máximo, ¿no? Ya aquí pasando estos fraccionamientos nuevos, ya cercanos al río, pues ya llegas a 53 metros. Cruzando el río, ya Villas del Río 73, 78, pues ya estas alturas, jóvenes, son las alturas de un World Trade Center, ¿no? Y sigue, llegamos ya a las áreas de bajo riesgo. O sea, están consideradas inclusive la cercanía de los aeropuertos como áreas de alto riesgo, ¿no? En los edificios de riesgo y de impacto. Entonces sigue subiendo y pues por ejemplo para cuando estamos ya en Acueducto, en Bacurimí, pues ya la altura anda en 138, 150 y todavía en Espacios Barcelona pues 160 metros, ¿no? Y ahí 173, 178 y aquí acá termina al cruzar la carretera internacional norte, donde está Villa Barcelona, las plazas de las Carolinas, se llega a 200 metros y ahí acaba el cono de aproximación. Hasta ahí llega el cono de aproximación. Fíjense bien hasta dónde logra llegar. Fíjense bien cómo llega el cono hasta lo que es el distribuidor vial, ¿no? Agarra la parte todavía de la Plaza Sendero inclusive, y por acá llega hasta los límites donde está la Conquista, el cono de aproximación. Quería que observaran ese punto de consideración. Eso significa la limitación de los edificios. Y bien, pues continuamos. Esto es lo que se tratábamos con lo del cono de aproximación. Seguimos. Si la determinación en planes y programas de desarrollo modifican el alineamiento, o sea, si hay una afectación, es el término que ellos hablan, pues hay que ponerse pues muy pendientes, ¿no? Porque hay responsabilidades con los clientes, usuarios, cuando tú dispones de un terreno, cuando tú lo ofreces, porque muchas veces hay, a pesar de que la autoridad está obligada a que al momento de hacer estos requisamientos del suelo, ahorita me voy a acordar de la palabra, expropiar, las expropiaciones, o sea, el gobierno tiene el derecho por ley de expropiar cualquier suelo, siempre y cuando comprueben de que es para un bien colectivo. Si no hay un buen fundamento de que hay un beneficio colectivo, pues no pueden hacerlo. Pero evidentemente ya cuando te ponen una restricción de calle es que hay un problema de restricción colectiva, por lo cual es necesario para la colectividad, la ciudadanía en general, que tú debes de ceder cierta parte de la propiedad. Y muchas veces esto genera muchos conflictos de quién paga ese suelo, ¿no? Las expropiaciones, hay cierta generosidad por parte del gobierno para indemnizar, pero se lleva mucho tiempo, primero que nada. La otra es que los precios entran en un debate porque no consideran el valor monopólico del valor del suelo, o sea, el valor que le da la gente no lo considera, es un valor mínimo, es el catastral, el que dan los peritos evaluadores inmobiliarios, que es el valor mínimo de un predio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas a la hora de proyectar. Y bueno, con un predio no debe de haber ninguna saliente después del alineamiento. Eso nos dice el artículo 50, ¿no? No debes de hacer disposiciones de materiales fuera del alineamiento. Si lo haces, tienes que pedir permiso. Muy bien.
se declara de utilidad pública la formación de 8avos, dice, o sea, en dichas esquinas que sean menores de 15 metros, o sea, si la calle tiene menos de 15 metros, que realmente los 15 metros los consideran, no de aquí, es un dibujo muy antiguo, lo consideran, el ancho de calle se considera también desde la banqueta, que es del límite de alineamiento al alineamiento de enfrente, es menor a 15 metros, los 8avos se tienen que hacer de 5 metros. ¿Por qué? Porque este es el radiogiro que tienen las direcciones de los vehículos. Ahorita les voy a demostrar con un ejemplo para que ustedes lo vean. Pues vamos a poner un ejemplo de lo que se debe hacer cuando consideramos vialidades. Vamos empezando con estos lotes de carro, o sea, evidentemente esto así es implanteable teniendo carriles de esta manera. ¿Por qué? Porque mira, tenemos, por un lado tenemos una medida aquí de 632, o sea, por ni queriendo llegamos a los 15 metros. Evidentemente aquí este radiogiro el carro tendría que agarrar una esquina o golpear. ¿O qué es lo que pasa? Que el carro tiene que abrirse sobre el otro carril y eso no debe de suceder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, jóvenes? O sea, aquí estos dos puntos tenemos que entrar acá donde dice utilizar el fillet, ¿no? El fillet y decirle fillet, ok, y decirle ocupamos un radius, la letra R, enter, y nos dice de cuánto especificar el radio. Bueno, ya dijimos 5 metros, enter, ¿no? O sea, este con este, fíjate bien la medida que debería tener. Significa que esto debería ser un jardín, no y aquí empezar los vehículos, ¿no? ¿Lo ves? Inclusive, mira, por ejemplo, estos están suavizados, pero vamos viendo a ver si es cierto. A ver si me da con este, con no va a dar porque es esquina, ¿no? Pero, por ejemplo, esta esquina es ociosa, no es necesario esto. Nuevamente le decimos enter, con este, va así realmente. Enter, con realmente van así, ¿no? O sea, así van las vialidades, no como la tenían planteado ellos. Esto es ilógico, ¿no? ¿Lo ven? ¿Cómo de pronto este tipo de quiebres, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el reglamento de los 8avos, ¿no? Esto es una fuente, pues no tampoco podríamos, ¿no? Nuevamente tendríamos que hacerle su trim, su fillet, ¿no? Decirle que eso se tiene que redondear de esta manera, ¿no? Y posiblemente acá no va a dar, ¿no? Entonces, quería que vieran ese tipo de situaciones del fillet. Regresando a los reglamentos, el artículo 52, por nada del mundo, cualquier escurrimiento que tengamos lo podemos hacer sobre vecinos, ¿no? Artículo 52. En el 53, este es muy importante y muy interesante, ¿no? No puedes tener ventanas dirigidas a los vecinos si tú tienes visibilidad de ellos, primero que nada. 2, si tienes un lateral, mínimamente debe de haber entre el alineamiento de división entre las dos propiedades y esa pared donde está la ventana, mínimamente debe de haber 1 metro de distancia. Y aquí termina esta presentación, jóvenes.